Hola electromaníacos, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a ver un video tutorial un poco teórico, no vamos a hacer nada práctico, pero es que vamos a intentar entender cómo funciona la comunicación digital en la electrónica y en la informática. ¿Vale? Para ello vamos a ver 4 conceptos muy básicos que nos van a empezar a comprender cómo se realizan las comunicaciones digitales. ¿Vale? Quizás lo primero que tenemos que hacer para esto es entender qué es un sistema digital. Y un sistema digital, como tenemos en esta definición, es un conjunto de dispositivos que generan, almacenan, transmiten o procesan señales digitales. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo sobre esto es entender un ordenador. ¿Vale? Un ordenador, nosotros vamos a tener una serie de electrónica que tome unas decisiones, que almacene o recupere información desde memoria y luego transmita esa información hacia una salida, o bien esa información provenga desde una entrada, como puede ser un teclado, la entrada, o la salida, un monitor, ¿vale? Pero claro, ahora quizá el problema que os surge es, ¿qué es una señal digital? Una señal digital es un tipo de señal, en electrónica podríamos decir que es un voltaje, una tensión, ¿vale? Que solo toma valores discretos, es decir, solo va a poder tomar unos valores que nosotros tenemos o que sabemos con antelación. No puede ser cualquier valor comprendido entre dos números, sino que van a ser por ejemplo, dos valores concretos, dos valores exactos, ¿vale? Solo pueden ser valores que conocemos y que sean finitos. Normalmente en electrónica vamos a hablar de que existen dos niveles, es el nivel alto y el nivel bajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues estos son los dos estados, los dos niveles, los dos valores que va a poder tener la señal. Es decir, lo vamos a intentar ver con un ejemplo. Nosotros aquí tenemos este clásico circuito, digamos, de iniciación en la electricidad. Básicamente es una pila, una bombilla y un pulsador. Si nosotros presionamos el pulsador, la bombilla se va a encender. Si le soltamos, se va a apagar. Entonces, si nosotros presionamos y soltamos con un ritmo determinado y siguiendo una estructura de pulsos, vamos a estar transmitiendo información, ¿vale? Nosotros, como veíamos antes, una señal digital solo puede tener una serie de valores que conocemos. Nunca podrán ser infinitos, o sea, son finitos. Y aquí resulta que solo vamos a tener dos valores. Una con la bombilla encendida y otro con la bombilla apagada. No podemos tener en este caso, con este circuito, que la bombilla cambie de intensidad. Simplemente podrá estar encendida o apagada, es decir, tenemos dos valores finitos, es decir, es una variable discreta. ¿Vale? Así que vamos a intentar entender esto. Repito, solo vamos a tener dos estados, uno en el que la bombilla está encendida, dos en el que la bombilla está apagada. En este caso podríamos determinar que la bombilla encendida es nuestro nivel alto y la bombilla apagada es nuestro nivel bajo. Seguro que todos conocéis el código Morse. El código Morse es un código o una convención que nos ayuda a poder transmitir letras o números para poder comunicarnos en distancia sin necesidad de usar la palabra, es decir, usando pulsos, que pueden ser, por ejemplo, pulsos de luz, pulsos de sonido, por ejemplo, golpecitos sobre una mesa, sobre una puerta, sobre una pared, etcétera. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, con esta bombilla, con este circuitillo que tenemos, podríamos enviar la señal SOS, ¿no? La señal de socorro, vamos a decir, universal, o por lo menos no del universo sino de la Tierra, usando el código Morse, ¿no? Y para ello lo que necesitamos son emitir, según el código Morse, la S está representada por 3 pitidos cortos o por 3 haces de luz cortas, la O por 3 largas y la S otra vez 3 cortos. Entonces, si nosotros hiciéramos un pulso corto, otro corto, otro corto, uno largo, largo, largo y corto, 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 lo que estaríamos transmitiendo gracias a esta bombilla, estaríamos haciendo la transmisión de una señal digital que solo va a tener dos estados, y es el estado en Morse sería
Uno sería el pulso corto y el otro sería el pulso largo. Cualquier otra persona que vea esa señal luminosa y que conozca el código Morse va a saber que lo que estamos haciendo es pedir auxilio, ¿no? Así que sería la transmisión de información usando un código muy básico como es el código Morse, ¿vale? Para comunicarnos cuando no podemos usar, por ejemplo, la palabra. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es el alfabeto en Morse, que tenemos las letras, números y puntos y comas y símbolos más usados, ¿no? Por ejemplo, para terminar o frases o para delimitar partes de la frase, por ejemplo con la coma. Sin embargo, en electrónica e informática nosotros no usamos el código Morse, ¿vale? Es un código que se inventó hace unos años, unos bastantes años, pero que esto en informática no nos sirve. En informática y en electrónica usamos un sistema que no deja de ser otro sistema digital, ¿vale? Y es un sistema de numeración binaria. ¿Binaria qué quiere decir? Binario quiere decir que tenemos dos números. Es decir, todo el sistema está basado en dos números. Por tanto, usamos el número 0 y el número 1. Con esos dos números podemos representar cualquier cosa que nosotros queramos, ¿vale? Usaremos como nivel alto el 1 y como nivel bajo el 0. Y repito, con esto podemos transmitir la información que nosotros queramos. Lo que pasa es que habrá que hacer algo para que, bueno, pues esos unos y ceros signifiquen algo. Igual que antes hacíamos una serie de pulsos cortos o largos, para poder interpretarlo, ¿no? Y que teníamos este código que nos permitía a ambos, al que está emitiendo y al que lo está recibiendo, poder entender qué es lo que estás diciendo. Pues aquí habrá que hacer algún tipo de sistema que nos permita entender el conjunto de unos y de ceros que nos lleguen, como entendíamos en los pulsos cortos o largos de la bombilla, ¿vale? Y de esa forma poder comunicarnos. En electrónica podríamos decir que un 1, generalmente, cuando hablamos de lógica positiva, un 1 va a significar que en el cable hay tensión, es decir, que nuestra bombilla se encendería. Y un 0 va a significar que en el cable no hay tensión, es decir, que nuestra bombilla se apagaría. Esto estamos hablando de lógica positiva. Si habláramos de lógica negativa, a la cual tampoco vamos a entrar mucho a explicarlo, pero si habláramos de lógica negativa sería al revés, es decir, el 0 sería el valor alto y el 1 sería el valor bajo, ¿vale? Así que vamos a intentar entender esto. Cualquier duda ya sabéis que podéis comunicaros conmigo mediante comentarios, redes sociales, el formulario de contacto que hay en la página web, etcétera. Por donde queráis, el canal que queráis, estaré ahí para resolver las dudas. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, y es que nosotros, para comunicarnos entre nosotros, entre seres humanos, y es lo que estamos usando ahora mismo, tanto yo hablando como el texto que estáis leyendo en pantalla, usamos el abecedario, usamos el alfabeto, ¿no? Ahí tenemos una representación de las letras de la A a la Z. En España pues nos faltaría la ñ, ¿no? Pero bueno. Entonces nosotros tenemos estos caracteres que nos faltan más, porque nos faltan los números, nos faltan signos, símbolos y demás. Y esto es lo que nosotros usamos para comunicarnos entre nosotros. Sin embargo, nosotros hemos dicho que en el sistema, en informática o en electrónica, usamos ceros y unos. Y esto no se parece en nada a ceros y unos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues igual que nosotros teníamos nuestro código Morse, que nos permitía transformar pulsos cortos y largos en letras, que nos permitían a su vez comunicarnos con alguien, en electrónica y en informática tenemos lo que se denomina, uno de los códigos que tenemos es el que se denomina código ASCII. ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange, en castellano es código estadounidense estándar para intercambio de información, ¿vale? Este código es el que vemos aquí en esta tabla reflejado, y como podemos ver tenemos 256 caracteres. Aquí tenemos del 0 al 256,
¿vale? Y si os fijáis, pues aquí en la zona centro, en la zona de caracteres imprimibles, que son estas tres columnas, tenemos los caracteres que usamos realmente en nuestra vida cotidiana para comunicarnos. Aunque realmente, pues, también hay caracteres de control que usamos en la vida cotidiana, como por ejemplo pueden ser los espacios, los caracteres nulos, los espacios, los inicios y fines de texto, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, como la letra A, en este caso está representado por el número 65. La letra B, en mayúsculas, 66. Sin embargo, la A minúscula el 97, la B minúscula el 98, ¿vale? Vemos como cada uno de los que usamos, por ejemplo, símbolos de igual, mayor, menor que, símbolos de interrogación, porcentajes, símbolos de moneda. Por ejemplo, el euro le tenemos por esta zona, no sé exactamente dónde. ¿Dónde está el euro? No lo veo. Tiene que estar por aquí. Bueno, aquí está la libra. Y no veo el euro. No le veo. Bueno, da igual. Tiene que estar por ahí. No sé dónde. Entonces, nosotros aquí tenemos estos números que van a representar. Cada número decimal va a representar a uno de nuestros caracteres. O como digo, los caracteres nulos que no se ven, pero que están, como son los caracteres no imprimibles, que están pero no se ven, como por ejemplo nulos, inicios, fines, espacios y demás. Entonces, ya tenemos que nuestros caracteres que usamos en la vida cotidiana se pueden usar o se pueden transformar en números. Y gracias a este intercambio, gracias a este tipo de estándares o de convenciones que se han llegado a lo largo de los años en electrónica e informática, pues permitimos, oye, pues que una máquina pueda entender lo que nosotros estamos diciendo o haciendo. Sin embargo, nos surge un problema, y es que los caracteres de la tabla ASCII se representan con números en base 10. Si os vais, fijaos, un 65, un 98, un 97. Y sin embargo, lo que ocurre es que en binario hablamos de base 2. ¿Qué quiere decir las bases? La base 10 significa que tenemos 10 números. Es decir, que nosotros tenemos de el 0 al 9, que son 10 dígitos, por eso base 10. Tenemos 10 dígitos para poder escribir cualquier número que queramos. Del 0 al 9, y con eso podemos escribir cualquier número. La base de numeración en base 10 es la que usamos a diario, en lo que sea, para contabilizar dinero, para contabilizar, no sé, lo que sea. Lo que sea, cada vez que contamos de forma cotidiana usamos la numeración en base 10. Sin embargo, existen otros sistemas de numeración, como son el hexadecimal, el octal o el binario. En base 2, que es el sistema binario, lo que significa es que solo tenemos dos números, dos dígitos, tenemos el dígito 0 y el dígito 1. Y con eso también podemos representar cualquier cosa, lo que sea, cualquier número, cualquier carácter, siempre y cuando exista una tabla de convención como es la tabla ASCII, podremos representarlo con un número en base 10, en base 2, es decir, en binario. Si recordáis, decíamos que en binario, en electrónica o en electricidad, entendíamos que generalmente, con lógica positiva, entendemos que un 1 sería que en el cable hay tensión y un 0 significa que no hay tensión. Aquí puede surgir un problema porque hay veces que no se llega a entender el hecho de que hay tensión o no. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema digital cuya nivel alto está representado por 5 voltios, si nosotros queremos representar un 1 en ese sistema digital, lo que haremos será conectar el cable a 5 voltios. Si queremos representar un 0, lo pondremos a 0 voltios, en lógica positiva, ¿vale? Si queremos representar un 1 en lógica negativa, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el cable a 0 voltios. Y cuando queremos representar, en lógica negativa, en lógica negativa, queremos representar un 0, pues le conectaremos a 5 voltios. Esos 5 voltios podrán variar, porque hay sistemas digitales que trabajan a 5 voltios,
otros que trabajan a 3,3, hay otros que trabajan a 1,8, más raros, pero existen. Y en general cualquier sistema que nos inventemos puede trabajar la tensión que queramos. Por ejemplo, nosotros podemos crear ese circuito que teníamos con la bombilla, cuya pila, pues si no recuerdo mal, es de 4 voltios y no, de 4 voltios y medio, ¿no? Entonces no son ni 5 ni 3,3. Cualquier sistema digital puede tener cualquier tensión, pero generalmente en electrónica pues vamos a trabajar con tensiones estándar, como son 3,3 o 5 voltios. Hoy día ya más 3,3 por el uso y el desarrollo que ha tenido la tecnología, por ejemplo en smartphones o en tablets, que realmente no llevamos baterías de 5 voltios, llevamos baterías de una tensión menor, normalmente tensión nominal de 3,7 voltios, normalmente, pues que nos permitía hacer una lógica de control de unos 3,3 voltios, ¿vale? Entonces nos surge un problema, y es que la tabla ASCII se entiende, o los caracteres se cambian a un sistema de numeración en base 10. Y en informática o en electrónica usamos la base 2. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros podemos interpretar físicamente mediante conectar o no conectar un cable a una tensión, ¿vale? O pulsar o no pulsar un interruptor, activar o desactivar un relé, activar o desactivar un transistor, etc. Entonces nos surge ese problema, ¿no? Y es que no podemos, no está en el mismo base, por tanto no es exactamente el mismo número, no podemos usarlo tal y como está. No podíamos usar el 65 de la mayúscula para hacer esto. Entonces, bueno, pues toca pensar cómo podemos convertirlo. Si hemos dicho, ambos son números, tanto los de base 10 como los de base 2. Los dos son números y los sistemas de numeración siempre se pueden convertir unos en otros. Es decir, nosotros tenemos una serie de reglas o de normas que nos van a permitir cambiar un número que está en base 10 y mostrarlo como base 2, o al contrario, de 2 a 10, o con octales o con hexadecimales. Los octales son base 8 y los hexadecimales son base 16. Es decir, en los octales tenemos 8 dígitos del 0 al 7 y en los hexadecimales tenemos del 0 al 15, con una particularidad, y es que a partir del 10 no se usan números y que se usan letras. Es decir, en hexadecimal el 10 está representado por la A, el 11 por la B, el 12 por la C y así hasta llegar al 15, ¿vale? Ya lo veremos en un otro vídeo, probablemente la semana que viene. Veremos cómo podemos cambiar o pasar entre los distintos sistemas de numeración, ¿vale? Que también son muy usados. El hexadecimal y octal también son usados. El hexadecimal más en electrónica que otros, ¿vale? Sobre todo para referirnos a bytes, ¿vale? Entonces, después de haber pensado esto, que podemos hacerlo y que podemos intercambiarlo, pues vamos a ver cómo lo podemos intercambiar, ¿vale? Básicamente este vídeo vamos a ver así por encima. Ya digo, en un siguiente vídeo ya explicaré cómo se hacen los cambios de numeración, pero aquí tenemos básicamente un paso de un número decimal, que es el 95 que tenemos aquí, a un número binario, a su número binario correspondiente. Para ello lo que vamos a estar haciendo es dividir entre 2. 95 entre 2, 47, y nos sobra 1. 47 entre 2, 23, nos sobra 1. Entre 2, 11, nos sobra 1. Entre 2, 5, y nos sobra 1. Entre 2, 2, nos sobra 1. Entre 2, 1, y nos sobra 0. ¿Vale? Y con estas divisiones, dividiendo entre 2, siempre entre 2, ya habremos tenido el número. Ahora lo que tenemos que hacer, el número realmente son estos, el resto de las divisiones y este último cociente, ¿vale? Así que esto lo que vamos a hacer es ahora ordenarlo, y lo vamos a ordenar desde la derecha hacia arriba a la izquierda. Es decir, cogemos el 1 y lo traemos aquí, el 0, el 1, el 1, el 1, y así hasta llegar al último, este 1 que corresponde a este 1. Así que nuestro número 95, que lo teníamos en decimal, que podía representar tranquilamente el número 95, pues representará este carácter, que es la barra baja, representará la barra baja, el número 95, y en binario será el 10111110. Esto es lo mismo que decir
0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, y es que lo que hemos hecho ha sido ponerle un 0 a la izquierda. Ahora vemos por qué. Si nosotros nos vamos a la tabla ASCII, recuperamos de la tabla ASCII la letra D, sabemos que según ese convenio ASCII, la letra D mayúscula se representa con el número 68. Si hacemos las divisiones, como en el caso del 95, pues en binario la letra D será el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Lo que vamos a hacer es, ahora, digamos que por convención, lo que hacemos también es rellenar ese número poniendo ceros a la izquierda. Recordamos que los ceros a la izquierda pues no representan nada si estamos a la izquierda de la coma, claro. Si estamos a la derecha de la coma, los ceros sí que van a representar a la izquierda. Pero bueno, aquí en este caso los ceros a la izquierda no sirven para nada, solo para rellenar. Entonces usamos ceros a la izquierda para completar y llegar a tener 8 dígitos. ¿Por qué 8 dígitos? Bueno, 8 dígitos porque usamos lo que se denomina un byte. Un byte son 8 bits y un bit son 8 números en base 2, es decir, unos o ceros. 8 ceros, 8 unos, combinaciones de ellos, pero siempre 8. Normalmente, pues en electrónica lo que vamos a hacer es transmitir bytes. Un byte, repito, son 8 números, ceros o unos, ¿vale? Y vamos a transmitir eso porque con 8 bytes, estos 8 bytes que tenemos, bueno, ya fijáis que le hemos puesto 0 a la izquierda, con 8 bytes tenemos 256 combinaciones distintas. Que si os fijáis es lo que tenemos en la tabla ASCII, tenemos de 0 a 255, es decir, 256 combinaciones. Quiere decir que con todas las combinaciones que tenemos, con estos 8 números podemos conseguir 256 combinaciones. Las 256 combinaciones pues serán los distintos caracteres, 256 caracteres que podemos conseguir. Por eso se pone el 0 a la izquierda, para completar y llegar a los 8. Y aunque este número empiece por 1 y nos falte aquí un 0 a la izquierda, según hemos hecho la conversión, realmente cuando vamos a transmitir la letra D tenemos que dejar un espacio de 0 voltios antes. Entonces, vamos a ver, bueno, pues si serías capaz de transmitir la letra D mayúscula usando el estándar ASCII para transmitir esa letra, ¿no? A través de nuestro circuito que ya conocíamos. Entonces, como la letra D es representada en binario la combinación 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, pues lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón cuando tenemos un 1, es decir, poner la bombilla, pues en este caso a 4,5 voltios, y no pulsarlo cuando tengamos un 0, es decir, ponerla a 0 voltios. Así que la secuencia, ¿cuál sería? Pues sería no pulso, pulso, no pulso, no pulso, no pulso, pulso, no pulso, no pulso. Esto que suena muy repetitivo, bueno, pues esto es así, ¿vale? Haciendo esa combinación de pulsos y no pulsos, pulso en los unos, no pulso en los ceros, y dejo entre cada entre cada número, puedo dejar, por ejemplo, medio segundo, un segundo, lo que sea, pues de esa forma puedo comunicarme con otra persona y enviar la letra D. Hombre, si os fijáis, para enviar una letra es más complejo este sistema, porque tiene más combinaciones que el sistema Morse, que tenía solo las letras. Aquí tenemos 256 combinaciones, que hace que esto sea un poco más complejo, ¿vale? Así que esto es lo mismo que ocurre en los sistemas de comunicación digital, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un microcontrolador, por ejemplo, dice un microcontrolador, dice un microprocesador, o dice cualquier sistema electrónico que transmite información digital, la información pues será convertida mediante estándares, como por ejemplo es el estándar ASCII. Y esa información convertida, gracias a esos convenios estándares, al sistema binario, va a ser la información que va a ser enviada a través de los cables de comunicación digitales, ¿vale? Volvemos a repetir, si tenemos lógica positiva, lo que vamos a hacer es que el 1 va a estar representado, o va a representar que en el cable haya tensión, mientras que el 0 va a representar que en el cable no haya tensión, y al revés, en caso de tener lógica negativa.
En el caso de tener lógica negativa, repetimos que el 1 representará que no hay tensión y el 0 que sí la hay. Entonces, no hay más. Repetir otra vez que lo de hay tensión o no hay tensión dependerá del sistema que estemos usando. Si usamos un sistema en el que el nivel alto está representado por 3,3 voltios, pues nuestro nivel alto, pues eso. Cuando estamos representando un 1, habrá en el cable 3,3 voltios. Cuando estamos representando un 0, en el cable que habrá, pues eso, 0 voltios, no va a haber nada en lógica positiva. Lógica negativa, al revés. Y repito muchas veces esto porque hay veces que es difícil de entender. Lógica positiva, repito, otra vez, soy muy pesado, y es que lógica positiva será que tendremos tensión cuando hay un 1, lógica negativa tenemos no hay tensión cuando hay un 0. Por lo general se suele usar la lógica positiva, pero si en algún lado veis lógica negativa, no os asustéis, que es eso, simplemente consiste en cambiarlo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo a través de Facebook, Twitter, en los comentarios del vídeo, a través de Google Plus, o bueno, pues si queréis extenderos un poco más o queréis preguntar algo más a nivel personal que no queráis publicar en una página, pues lo podéis hacer desde el formulario de contacto que hay en la página web rinconingenieril.tk, y desde allí me mandaréis un email y ya os responderé personalmente a vuestro email, ¿vale? Pero bueno, si son dudas generales que creéis que pueden ayudar a cualquier otro, pues hacerlo a través de comentarios o de Facebook o de Twitter, y así pues todos aprendemos sobre esas cosas o sobre esas dudas que podáis tener, ¿vale? Bueno, un saludo y hasta la próxima. Recordad que en el próximo tutorial intentaremos, para los que tengáis dudas sobre conversión entre sistemas numéricos, digitales, o sea, binarios, decimales, hexadecimales y octales, ya veremos cómo podemos hacer una conversión entre los distintos sistemas, ¿vale?